A través de Apocalipsis, hermanos, hemos sido llevados en un viaje en la historia de la iglesia. Un viaje al cual fue llevado el apóstol Juan y nosotros juntamente con él a través de la lectura y consideración de cada uno de estos pasajes, escoltados por ángeles. Una y otra vez aparecen los ángeles acompañando las visiones que Juan está teniendo, que se le están revelando. Un viaje que comenzó en el capítulo 1 con Juan el apóstol, estando en el Espíritu. Usted recuerda por allá en el capítulo 1 se nos dice, de pronto Juan estaba en el Espíritu y pudo contemplar, ver a nuestro Señor Jesucristo, el Cristo exaltado, el Cristo resucitado, el Cristo en gloria. Todo comenzó así en este precioso viaje. Posteriormente, después de aquella visión y después de haber contemplado o escuchado los mensajes dirigidos a las 7 iglesias, se nos dice en el capítulo 4 que un ángel llama a Juan diciéndole ven acá, y una vez más se nos enfatiza que fue llevado en el Espíritu, y entonces vinieron esta serie de visiones donde 7 sellos fueron abiertos, 7 trompetas fueron tocadas, 7 copas fueron derramadas. Y hoy en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, aparece una vez más un ángel en escena diciéndole palabras similares a Juan, ven acá y te mostraré. Y en el versículo número 3 vuelve a enfatizar el apóstol Juan, y me llevó en el Espíritu. Otra vez esa frase, en el Espíritu. Una frase que se repite 4 veces en el Apocalipsis. La última vez que veremos esta frase, ya hemos visto 3 ocasiones en las que el apóstol Juan enfatiza y señala, estaba en el Espíritu, fue llevado en el Espíritu. La última ocasión será en el capítulo 21, versículo 9, donde Juan una vez más dirá, fui llevado en el Espíritu, en el Espíritu. Solo que en aquel entonces, a diferencia del capítulo 17, no verá a una mujer como ramera, sino que verá a la mujer que es lo completamente opuesto a la ramera. Verá a la preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy en Apocalipsis 17, Juan, llevado en el Espíritu, ve a esta mujer. Ahora, estas frases en el Espíritu son importantes en el Apocalipsis. Cada una de las veces en que se menciona marca un aspecto particular de todo el libro. Hay como una especie de marcador, si usted quiere aterrizarlo a nuestros días. Cuando usted está llevando lecturas en estos dispositivos modernos, puede poner ciertos marcadores para enfatizar una página como importante. Bueno, estos 4 en el Espíritu son como marcadores que incluso pueden resumirnos la esencia de todo Apocalipsis, hermanos. Cada uno de estos marcadores dan la apertura a una especie de visiones que Juan comienza a tener. La primera ocasión que se menciona que estaba en el Espíritu la encontramos en el capítulo 1, versículo 10, y entonces tuvo la visión de Cristo en su gloria soberana. Uno de los grandes temas en todo Apocalipsis. Juan fue llevado para contemplar a Cristo en su gloria soberana, y nosotros juntamente con él somos llevados a través de Apocalipsis a contemplar esto. La segunda ocasión que encontramos esta frase en Apocalipsis 4, versículo 2, podría decirse que se nos ofreció posteriormente a esa frase una visión de la historia bajo su soberano control. A partir de ahí se describió la historia de la humanidad bajo el soberano control de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, Apocalipsis 17, 3, se nos está ofreciendo una visión del mundo en su evidente decadencia, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta ocasión, en Apocalipsis 21:10, se nos ofrecerá una visión de la iglesia en su santa belleza y en su unión y comunión con Cristo, hermanos. En esta ocasión, capítulo 17 da lugar al 6º ciclo de 7 en los que hemos dividido todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 18 y 19 va a llevarnos a considerar
el juicio del sistema de este mundo. Ya anteriormente en Apocalipsis 16, al ver las 7 copas, vimos la sexta y la séptima copa como manifestaciones del juicio de este mundo, el juicio que viene sobre este mundo. Bueno, Apocalipsis 17 nos está revelando la iniquidad del sistema mundano por medio de esta personificación que hace el apóstol Juan al considerar a este mundo como una especie de mujer. Y hoy quiero que consideremos 2 cosas respecto a esta mujer. En primer lugar, su identidad, y en segundo lugar, su actividad, a través de los 6 versículos que hemos leído. Su identidad, hermanos. Vayamos al pasaje para considerar estas 2 cosas brevemente. En primer lugar, observe que en el versículo número 1 se habla de esta mujer como de la gran ramera. Dice allí: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Queremos entender la identidad de esta mujer en un sentido. ¿De quién se trata? Bueno, consideremos en primer lugar que es llamada la gran ramera. No una ramera cualquiera, no una ramera ordinaria. De hecho, versículo 5, la madre de las rameras es llamada. Es la ramera por excelencia. Cuando hablamos de esta mujer, no estamos hablando de la mujer presentada en Apocalipsis 12 que sufría bajo la persecución de aquel terrible dragón, que tuvo un hijo y que después aquel hijo comenzó a ser perseguido buscando ser devorado. Apocalipsis 12 nos habla de una mujer, pero aquella mujer es la iglesia. Aquí no estamos hablando de la misma mujer. Estamos hablando de una ramera. Y no es una adúltera, es una ramera. Y esto es importante porque una adúltera es una que estando casada, desposada con un hombre, entonces ahora va con otro hombre. Esta no es así. Esta no es una que estuvo casada, por ejemplo, con Cristo y entonces ahora fue y fornicó. No, esta es una ramera. Esta es una que simplemente seduce. Es una imagen de inmoralidad. Es una imagen de atrocidad. Es una imagen de seducción, de tentación. Es llamada la gran ramera porque una de sus labores es distraer a las personas de su relación con Dios. Eso es lo que hace una ramera. En el libro de Proverbios, por ejemplo, vayamos brevemente al libro de Proverbios. En el capítulo 7, se habla de las artimañas de la ramera. El sabio dice a su hijo: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden ¿de qué? De la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Sació de él y le besó con semblante descarado. Le dijo: hermanos, aquí hay una descripción gráfica de la función de la ramera. ¿Qué hace la ramera? Se está apagando, ¿verdad? La ramera simplemente busca seducir a los hombres, en este caso, busca apartar a los hombres, busca apartarlos de lo que es justo, busca apartarlos de lo que es puro, busca apartarlos de lo que es limpio, busca apartarlos de lo que es santo, busca distraerlos para separarlos del Señor. Esto es lo primero que podemos decir respecto a la descripción de esta mujer, cuando se menciona a esta como una ramera. Pero Juan también la describe como una gran ciudad.
no solo la describe como una mujer ramera, pero también como una gran ciudad, porque es llamada Babilonia la Grande, en el versículo número 5. Y cuando la señala de esta manera, no podemos evitar pensar en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, por ejemplo, cuando en el versículo número 30 encontramos a un Nabucodonosor paseándose por su terrado, contemplando el esplendor de aquella gran ciudad y expresando lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí está una frase similar, la gran Babilonia, Babilonia la Grande. Pero si usted recuerda el contexto, apenas dijo eso, Nabucodonosor se dejó seducir por el esplendor de aquella gran Babilonia y entonces experimentó las consecuencias de esa locura, las consecuencias de poner su confianza en la grandeza de aquella ciudad, porque al momento, en el acto, perdió su razón, le fue quitado todo juicio y comenzó a actuar como una bestia. Esto es lo que hace la gran Babilonia en los hombres. La gran Babilonia es capaz de hacer que los hombres pierdan el juicio, comiencen a conducirse como bestias, incapaces de considerar a su propio hacedor como el principio y el fin de todas las cosas. Babilonia, entonces, en las Sagradas Escrituras, hermanos, es una manifestación del mundo. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos de la creación que Dios llevó a cabo durante 6 días. No estamos hablando del planeta literalmente, pero estamos hablando de un mundo espiritual y moral creado no por Dios, sino por los hombres en oposición al Señor. Eso es Babilonia. Eso es lo que significa Babilonia a través de las Sagradas Escrituras, y eso es de lo que se está hablando en el pasaje de Apocalipsis capítulo 17. Babilonia es ese sistema mundano que apela a la concupiscencia del corazón de los hombres, que seduce a los hombres. Vea en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo es aquello que seduce a los hombres, seduce sus ojos, seduce su carne, el remanente de pecado, el pecado. Es la vanagloria de esta vida. Eso es Babilonia. La primera vez que se habla de Babilonia en las Sagradas Escrituras es en Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Aquella ciudad fundada por Nimrod, llamada Babel, que significa literalmente confusión. Fue la primera ocasión en la que los hombres trataron de manifestar tras la caída su rebeldía en contra del Señor, haciéndose un nombre para sí mismos, queriendo oponerse abiertamente a la voluntad de Dios. Babilonia, entonces, hermanos, es el mundo que se opone al Señor. Babilonia siempre ha estado entre nosotros. Desde la caída ha existido y se ha manifestado en medio de la humanidad. Observe que el apóstol Juan, en este pasaje de Apocalipsis 17, menciona a esta mujer, a esta ramera, a esta gran Babilonia, como una que estaba sentada sobre una bestia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante, en el versículo número 9, especifica que esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esto nos permite entender que en los días del apóstol Juan, Babilonia estaba expresada o manifestada a través del imperio de Roma. Pero más adelante también nos enseña en el versículo número 12 que los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que en algún momento recibirían. De manera que Babilonia no se limita simplemente a un tiempo en particular en la historia de la humanidad o en la historia de la redención.
Babilonia se ha expresado una y otra vez a lo largo de nuestra historia, de nuestro mundo, hermanos, de diversas maneras, en diversos tiempos. En los días de Juan era Roma, posteriormente vendrían otras manifestaciones de Babilonia a través de estos 10 reyes. En otras palabras, Babilonia a lo largo de la historia ha cambiado de forma, pero no así en esencia. Babilonia es el mundo como el centro de la industria, el comercio, la cultura y el poder, empleado en esto para seducir y apartar al hombre de su Dios. Eso es Babilonia. Eso es Babilonia. Babilonia, entonces, es descrita como una gran ramera, pero como la gran ciudad, porque su propósito y objetivo es simplemente oponerse al Señor y seducir a los hombres para que éstos se aparten de Dios. Y la forma en la que opera Babilonia, a la luz de este pasaje que hoy tenemos delante de nosotros, podemos decir que es poderosa e influyente. Versículo número 2 nos dice que Babilonia ha fornicado con los reyes de la tierra. Es poderosa, tiene influencia. Los hombres preeminentes sobre la faz de esta tierra se han relacionado continuamente con este sistema. Pero no solamente los reyes de la tierra, dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso decimos que es poderosa y también influyente. En el versículo número 18, de hecho, enfatiza que Babilonia reina sobre los reyes de la tierra. No solamente se ha relacionado y ha fornicado con los poderosos de este mundo, pero aún gobierna las agendas de los hombres más preeminentes de este mundo que se opone constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente los poderosos han tenido relación con Babilonia, pero todo ser humano sobre la faz de la tierra. En el versículo número 15, aclara lo que significa cuando se nos enseña en el primer versículo que se encuentra sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto nos enseña algo importante respecto de esta Babilonia, hermanos. Su influencia, su operación no se ha limitado a ciertos momentos de la historia de la humanidad, sino que ha estado presente permanentemente desde la caída. Y no solamente se limita a ciertos ámbitos o a ciertos contextos en particular. No hay ninguna nación, ninguna clase social, ni ninguna generación que ha estado a salvo de la influencia de esta gran ramera. Ni el capitalismo ni el comunismo están libres de la influencia de Babilonia, hermanos. Ni las dictaduras, ni las repúblicas o presidencias están libres de la influencia de esta Babilonia a la luz de estos textos. Erramos como cristianos cuando creemos que un sistema de gobierno es lo que realmente traerá la paz en este mundo. Erramos como cristianos cuando consideramos o creemos que un presidente en particular traerá solución a todas las dificultades de esta humanidad caída. Sean de izquierda o sean de derecha, Babilonia está infiltrada en todo lugar. Está infiltrada entre ricos, pero también entre pobres. No hay sistema de gobierno, no hay política, no hay filosofía que no esté contaminada por esta ramera, Babilonia la Grande. Pero aquí es a donde quiero llegar para ir concluyendo la consideración de este texto y poder participar de la cena. Y es que aún la iglesia a menudo no está a salvo de la influencia de esta Babilonia, hermanos. Y esto es lo que debería de ocuparnos el día de hoy, particularmente a cada uno de nosotros. Aún la iglesia de Cristo no está libre completamente de la influencia de esta mujer. ¿Por qué, hermanos? Hemos dicho que Babilonia es este sistema
del mundo, este sistema pagano, impío, que se opone al Señor a menudo. No el mundo literal, pero un mundo espiritual y creado ¿por quiénes? Por los hombres. Por los hombres. De manera que tenemos que entender algo el día de hoy, hermanos. Cuando hablamos o leemos acerca de Babilonia, no pensemos como en algo que está fuera de nosotros, sino en algo que está dentro de nosotros. A menudo enfatizamos o pensamos en Babilonia en términos de conducta o comportamiento meramente. Las conductas o los comportamientos de los hombres que se oponen al Señor. Pensar de esta manera en Babilonia, dice Joe Vicky, es algo demasiado simplista. Tenemos que pensar en Babilonia como en más que simplemente fumar, bailar o beber. Babilonia comienza en una actitud del corazón hacia el Señor y hacia su propio prójimo. Ahí es donde comienza la operación de Babilonia. La actitud que nosotros o que el hombre manifiesta para con su Creador y para con su prójimo. Esto incluye la falta de amor sacrificial y servicial para con los que nos rodean, hermanos. Babilonia enseña que debemos de vivir para nosotros mismos. Surge del corazón egocéntrico, egoísta, que solamente piensa en sí mismo y no en los demás. La falta de esa clase de amor en nosotros es una manifestación de Babilonia. El orgullo, el egoísmo, la amargura, conceptos de nosotros mismos completamente errados, el ignorar el dolor de nuestros semejantes. Esto es parte de Babilonia, hermanos. La búsqueda constante del reconocimiento de las demás personas en lugar de nuestra adoración a nuestro Señor. Esto es parte de Babilonia. Cuando los hombres hacemos a Dios pequeño y a los hombres grandes, esto es parte de Babilonia. Esto es parte de lo que Babilonia busca hacer a través del sistema del mundo. En otras palabras, si Babilonia es el equivalente al mundo, la operación de Babilonia en nuestras vidas, entonces es la mundanalidad de nuestros propios corazones. Esa es la actividad que Babilonia lleva a cabo y opera en el corazón de cada uno de nosotros a menudo. Es cierto, influenciada muchas de las veces por las filosofías y los pensamientos que este mundo pretenden penetrar en nuestras propias conciencias como cristianos. Pero lo que yo quiero es que hoy consideremos verdaderamente, hermanos, que Babilonia no está fuera, pero dentro de cada uno de nosotros. Que dejemos de pensar en función de voy a alejar del mundo, porque Cristo de hecho nunca enseñó eso. Él oró, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Somos llamados a mortificar a Babilonia en nuestros propios corazones para ser capaces de impactar a esta Babilonia en general. Y si usted cree que estoy simplemente espiritualizando, observe el versículo 6 para llevar esto a su conclusión. Y preste atención cómo es que el apóstol Juan está señalando la actividad de Babilonia en este pasaje, cuando dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Preste atención a esta frase, hermanos, ¿por qué? Porque coincido con un comentarista cuando señala que en este pasaje están las dos formas en las que Babilonia suele operar en medio de la iglesia. La segunda forma es cuando menciona, vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cómo va a operar, a actuar constantemente Babilonia con respecto a la iglesia? A través de la persecución, a través de la oposición.
a través del asesinato de los cristianos, de los creyentes en diversas partes del mundo. Usted y yo en estos momentos, por gracia de Dios, no enfrentamos esa clase de oposición de parte de Babilonia. No tenemos esa clase de problema con Babilonia, pero hay un problema que sí enfrentamos día tras día, usted y yo. Porque antes de decir que vio a la mujer ebria de la sangre de los mártires, dice simplemente, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Cuando habla de esta manera, decía un autor, más son los cristianos que han sido inmolados por la mundanalidad que por causa de la persecución. Babilonia nos ataca a través de la mundanalidad que brota de nuestros propios corazones, hermanos. Esta es una de las formas en las que Babilonia opera constantemente, continuamente en medio de la iglesia de Cristo. Babilonia, hermanos, puede presentarse como sumamente encantadora, como se nos describe en este pasaje. Esa es la esencia de Babilonia. No va a venir a presentarse generalmente como algo sumamente perverso. Es obvio para un cristiano cuando ve la fornicación y dice eso está mal, cuando ve los abortos y dice eso está mal. Pero Babilonia a menudo actúa con mayor sutileza, por eso se describe aquí como una mujer ataviada, bella, pura. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que esta Babilonia habita en medio del desierto. Y eso es lo que se nos olvida. El que la describa así, el apóstol Juan, implica que a menudo este sistema mundano opuesto al Señor se va a presentar seductoramente, pero al final nos lleva solamente a un desierto donde no hay saciedad del alma, donde simplemente somos sentenciados a perecer, a morir. Esta es la realidad de Babilonia. Por otro lado, también puede parecer que ofrece cosas dignas. Vea que dice que tenía una copa, un cáliz de oro. Uno puede imaginarse este cáliz como algo precioso, algo bello. Pero Juan dice que por dentro estaba lleno de abominaciones. Oh, amados hermanos, que el Señor nos conceda gracia para considerar una vez más. Hace un rato un hermano me comentaba que si no me pesaba predicar todo el día, lo único con lo que lucho es que a menudo un solo pensamiento está en mi mente en todos los cultos. Y creo que hoy este pensamiento es el que ha estado manifestándose una y otra vez a través de cada uno de los pasajes. Tenemos que ir a la palabra de Dios y profundizar un poco más e ir al fondo y no quedarnos en la mera superficie. No nos quedemos simplemente pensando en Babilonia como esos círculos donde se bebe, se fuma, se baila. Pensemos en Babilonia como algo mucho más sutil y profundo que aún a menudo se quiere infiltrar en nuestros propios corazones, en nuestros propios afectos, que quiere distraernos de nuestra relación con Dios, que quiere apartarnos de nuestra comunión con el Señor. Eso es Babilonia. Cuando comenzamos a dar lugar a aquellas cosas que nos apartan de nuestra relación con Cristo, con su iglesia, estamos hablando de Babilonia infiltrándose en nuestras propias vidas. Pero no pensemos que serán cosas a menudo obvias. Muchas de las veces vendrán disfrazadas, aparentando cosas que en realidad no son, y cuando menos nos damos cuenta, nos abrimos nuestros ojos y nos percatamos de que ahora estamos en un desierto. Por eso es que se maneja la imagen de la embriaguez, porque esa es la forma en la que opera Babilonia en medio de los hombres. Lleva a la humanidad a distorsionar la realidad, lleva a la humanidad al engaño. Cuando alguien está ebrio, no es capaz de ver las cosas correctamente. Bueno, esta es la forma en la que Babilonia a menudo lo que busca es trabajar en el corazón y en el pensamiento de los hombres para que de pensar correctamente a la luz de las sagradas escrituras, cayendo en el engaño, en la trampa de esta mujer y siendo conducidos a nuestra destrucción.
Pero hermanos, considerando todo esto, hermanos, y para prepararnos para tomar la cena, recordemos que esta Babilonia continuamente buscará tentar a los hombres. Y a menudo seremos vencidos. Pero hay alguien que también fue tentado en algún momento y no sucumbió a la seducción de Babilonia. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Estando en el desierto, Mateo capítulo 4 nos enseña que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquella confrontación. Satanás en persona se apareció y comenzó a seducir o a tratar de seducir a nuestro Señor Jesucristo por medio de esta ramera, por medio de la mundanalidad, por medio de la gran Babilonia. Y una de las cosas que hizo, la última tentación, fue cuando lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto yo te daré si postrado me adorares. Pero entonces Jesucristo respondió con toda determinación: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En aquella ocasión Jesús fue tentado, seducido por la gran Babilonia, pero Jesucristo se mantuvo firme y no sucumbió a tales tentaciones. Y debido a que Él no sucumbió, debido a que Él prevaleció, debido a que Él venció, nosotros podemos vencer en Él, hermanos. Él es la causa por la que nosotros podemos tener esperanza y gozarnos en el hecho de que esta Babilonia tarde o temprano será completamente destruida. De hecho, Apocalipsis capítulo 17 y 18 tienen como propósito señalarnos no solo la abominación e iniquidad de Babilonia, pero apuntar hacia la caída de esta Babilonia, hermanos. Es cierto que aún tiene cierta influencia. Es cierto que aún estamos a merced continuamente y constantemente en peligro de sus seducciones. Pero tenemos en uno, en Cristo, el ejemplo para poder resistir en medio de tales asaltos a nuestra propia alma. Santifiquémonos pues, amados hermanos. Tomemos la palabra y procuremos conformar no solo nuestra vida, pero nuestro propio corazón a la voluntad de nuestro Señor. Porque esta es la única manera en la que realmente podremos pelear contra Babilonia. Cuando nos ocupemos de cultivar un corazón santo, un corazón conforme a la voluntad de nuestro propio Hacedor, hermanos. Que el Señor nos dé gracia para ello, que podamos considerar esto que se encuentra aquí en Apocalipsis capítulo 17 y a la luz de ello podamos prepararnos para participar de la cena del Señor en esta tarde, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración.